¿Qué tal amigos de Cable Info? En este video vamos a abrir puertos en el Modem Arris 1652. Creo que es este modelo 1652, pero todos los Arris se parecen. La mayoría son los mismos ajustes en los avanzados más que nada. Este es de dos bandas, 2.4 y 5 GHz. Bueno, nos vamos a ir, ya que nos hagamos logueado, nos vamos a ir aquí donde dice Firewall. Ya que cargue la página. Aquí de este lado no le movemos nada. Lo dejamos tal como está. Realmente no nos afecta lo que estemos nosotros haciendo en funciones de la casa. Si es una oficina, pues sí, más que nada estas funciones sí afectan y pues las configuran al uso de ellos. Son para conexiones remotas. Nosotros lo dejamos así como está. En esta nos vamos donde dice servidor virtual, puertos de servidor virtual. Yo creé esta como ejemplo. En este caso tengo una computadora asignada con la IP asignada 254. En esta computadora yo hice una página web y el puerto que utiliza en este caso los navegadores del internet es el 80. Entonces la descripción le puse web server, el puerto que es 80, el protocolo y la destinación. En este caso va a ser en esta computadora. Entrada, eso de afuera, y el puerto de local de la computadora en este caso va a ser 80. Según aquí pues se puede cambiar, en lugar de 80 puedo poner otro, pero el que utiliza en este caso el Mozilla, el Chrome, es el 80 para navegar. Entonces si utilizamos nosotros un explorador va a utilizar el 80, llega a la computadora y cuando lo procese lo puede usar en otro puerto, y de regreso tiene que ser el 80. Bueno, este es un ejemplo. Podemos agregar otro. Descripción: una conexión remota. Pues ponemos aquí el nombre que queramos ponerle. Estos ajustes avanzados debemos de saber qué puertos son los que vamos a utilizar de entrada y de salida. Aquí está. Y la dirección privada a donde va a ir, en este caso de la computadora, el puerto de entrada y el puerto que es externo y el puerto que va a utilizar en este caso la computadora que lo va a hacer el trabajo. Lo haremos aquí. Ahora van a decir, podemos preguntarnos, pero no, yo nomás quiero abrir un puerto y pues que cualquier computadora lo acepte y lo abra. Bueno, en eso nos iríamos aquí donde dice por triggers, que es diferente al, si ustedes se fijan, por triggers y por forwarding, algo así se llama, forwarding. Bueno, aquí en el puerto que se abre tenemos que poner qué dirección IP. Nada más sirve para un destinatario. Si los que tienen consolas de Xbox o PlayStation, aquí lo pueden poner por ejemplo Xbox 1 y ya abren el puerto el que gusten, y aquí, y el tipo, qué tipo de protocolo es, pues solamente los que lo vayan a ajustar ya deben de saber qué puertos se van a abrir, ¿verdad? Esto es en específico para una sola dirección IP adentro en el ruteador, un equipo. Y la diferencia con me voy a poner aquí. Aquí no necesitamos poner dirección IP. Cualquier conexión que venga de afuera, en este caso el puerto 80, vamos a poner otro, 443 supongamos. Vamos a agregar descripción. Vamos a poner, por decirlo así, Xbox, se me viene a la mente. Salida.
el puerto allá ponemos 443, dijimos, al 443, es un solo puerto. Aquí dice qué formato, qué protocolo es el puerto que se va a abrir, TCP o UDP. Si no estamos seguros ponemos los dos, pero ya quien le haga estos ajustes es porque tiene la información requerida para abrir cierto puerto. Pero hay algunos que son los dos y algunos que nomás es uno, TCP o UDP. Ponemos los dos y qué puerto queremos que llegue, pues le ponemos el mismo, en este caso 443 al 443, porque podemos también poner del 500 al 1000 y de aquí del 500 al 1000. Y aquí lo ponemos a agregar. Y ahorita en un ratito va a guardar los ajustes. Esperamos un momento. Y aquí está Xbox, puerto de entrada 443, de afuera, y de adentro igual 443. ¿Qué tipo? De los dos, TCP y UDP, ¿verdad? Y así sucesivamente podemos ir agregando cámaras web, y pues es importante saber qué puerto es el que vamos a utilizar. Si no estamos seguros, le ponemos aquí los dos bot. No estamos seguros en esto. Y el otro sería esta función DMZ. Aquí en este modem, esto no lo podemos cambiar. Este ya viene porque es de donde viene todo el tráfico. Mi cable modem pertenece a una cuenta residencial, no es comercial. Y como es residencial, mi IP no es pública. Mi IP es filtrada por Megacable bajo esta dirección IP. Esta no es pública, esta es privada, que viene de Megacable, y ya de Megacable es la dirección WAN supuestamente del internet. Y a qué dirección privada IP va a llegar. En este caso yo quiero que cierto equipo, en este caso una computadora o un Xbox, le ponemos la dirección IP a lo que va a ser destinada. ¿Para qué? Para que todo el tráfico y todos los puertos estén abiertos y no tenga ningún problema. Esto lo utilizan mucho para asignárselo a las consolas de juegos, de videojuegos. Pero tú se lo puedes asignar a un servidor de videocámaras, un servidor de video, qué sé yo. Si tú tienes una cuenta, como les repito, comercial, Megacable no filtra, no te va a salir esto. Te va a salir una dirección IP pública. Entonces ahí es cuestión nomás de ver qué aplicación o qué servidor vas a asignar a estas direcciones IP, o lo que tú quieras hacer. Aquí en esta pues es para vigilar el uso del internet de los niños, los menores de edad. Tú, por ejemplo, aquí puedes, en este caso hay que activarlo. Aquí puedes poner qué direcciones del Mac son las que pueden usar el internet. Me imagino los rangos. Y aquí por palabras, qué palabras, supongamos si quiero esta palabra, dice cuándo la quiero filtrar, todo el día, puede ser por el día de hoy o toda la semana. La pongo aquí, la pongo a agregar. Vamos a ver, tarda un poquito en que se guarden los ajustes. Y aquí está la palabra. Entonces diario y todos los días. Entonces si yo me meto al internet y quiero buscar páginas o escribo esta palabra, simplemente
no va a salir, no me va a dar la búsqueda, ¿verdad? Y si ya sabemos qué páginas no queremos entrar, pues simplemente, por decirlo así, no sé, vamos a ver, no necesariamente tiene que ser lo que le escribí, pero pues a lo mejor en este caso Facebook, pues puedes poner .com y lo bloqueamos. Este es para bloquear una página de internet. Y hace lo mismo. O páginas de apuestas, no sé, lo que ustedes se les ocurra. Aquí hay varios tipos de criterio que podemos nosotros modificar la navegación del internet. Mire, como ustedes pueden ver, aquí ya bloqueé esa página y ya no se podría entrar diario, todo el día, ¿verdad? Y pues prácticamente esto sería la mayor parte de las funciones avanzadas. También teníamos los filtros de clientes de los que se vayan a conectar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, podemos agregar uno, el podemos bloquear por IP. En este caso, los rangos, si podemos poner 192.168.0 no sé, punto 5 al 192.168.0.15, supongamos así. Esta es IP. ¿Qué puertos? Normalmente para navegar internet es el 80, pero pues igual se podemos poner más abajo, del 50 al, no sé, al 6000. ¿Qué tipo de protocolo? Como les decía, pues ponemos los dos y todos los días, y agregamos el filtro para los clientes. Entonces todos los que tengan estas IPs no van a poder navegar. Si ustedes, no sé, le pasaron el internet al vecino y no cambian la clave, porque si la cambian, pues a lo mejor van a decir, no, pues es que ya no me dejó entrar, y pues van a ser muy obvios, ustedes mismos se la dieron y van a decir que si la cambiaron. Ustedes nada más lo que pueden hacer es ver qué dirección IP tiene el vecino y lo pueden bloquear, aquí dice, ¿verdad? Lo bloquean y ya ustedes pueden decir, no, pues no sé qué pasa, tu teléfono no funciona, aquí les voy a borrar. El teléfono no funciona porque yo sí te dice que estás conectado, no, pues sí estoy conectado, pero pues no navega, y eso sería una buena función. Bueno, pues hasta aquí con este video. Si tienen sus preguntas referentes a este tema, pues háganmelo saber en los comentarios y con gusto les ayudaré. Que estén bien y hasta el próximo video.